Bendición de lo alto al meditar hoy en la palabra de Dios. Meditamos en Daniel capítulo 4, versículos 28 al 37. El tiempo nos enseña, pero no vuelve. Y como claramente cita el verso 28 de nuestra porción de hoy, todo lo predicho sucedió al rey Nabucodonosor. Ni una sola palabra quedó sin cumplirse. Fue echado al campo, perdió la cordura, habitó y vivió como los animales del campo, sucio, desalineado, sin un razonamiento claro. Así transcurrieron 7 años de su vida. Aunque, a mi parecer, la cordura ya la había perdido hace tiempo, pues no está en sus cabales la persona que se olvida de Dios y de quién es Dios, y que no se rinde ante Él, pues no es sano estar alejado de Dios y pretender que todo va a estar bien. Bien, pues esta era la situación del rey Nabucodonosor antes de caer, quien parece que creyó que porque las advertencias de Dios no se cumplieron inmediatamente, entonces no se concretarían. Cuando la verdad es que aquellos 12 meses fueron parte de la misericordia de Dios, parte de su oportunidad para que el rey tomara las decisiones correctas. ¿Qué encontramos en esta porción acerca del carácter de nuestro Dios? Dios es paciente, pero tarde o temprano actuará. Dice el texto que Nabucodonosor paseaba por el palacio admirando sus logros, haciendo alarde de dizque su fuerza y su poder, pensando tal vez, menos mal que quedaron atrás las advertencias de Dios. Al leer esta porción de hoy y como finalmente se cumplió todo, recordé 2 de Pedro 3:9, donde dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Sabes? En nuestros días también hay muchos como Nabucodonosor que no escuchan o no quieren escuchar, no se rinden a Dios, y si alguna vez lo hicieron, permanecen alejados de Él, pensando que no habrá consecuencias por vivir así. Pero Dios es paciente y espera que aprovechemos los días de oportunidad que estamos teniendo. Encontramos también que Dios espera nuestro arrepentimiento. 12 meses pasaron. No es que Dios se distrajo, no es que se olvidó, no, definitivamente no. Dios le dio tiempo al rey para que cambiara su actitud. Pero al no suceder esto, se cumplió lo advertido. Encontramos que Dios es Señor de los tiempos y de las edades. Explícitamente lo podemos leer en el verso 34 de nuestra porción. Él dispone de nuestros días, años, horas. ¿Sí? Ese es Él. Dios es imperecedero. Sempiterno lo llamó Nabucodonosor. No hay nada limitado en Él. Desde siempre y hasta siempre, Él es Dios. Mira todo lo que tuvo que suceder en la vida de este hombre para que pudiera entender esto. ¿Lo hemos entendido tú y yo? Dios siempre hace su voluntad. No hay mejor descripción para esto que la que hizo el mismo rey en el verso 35. No hay quien detenga su mano o le diga, ¿qué haces? También encontramos que en Él, en Dios, habitan la sabiduría, la razón y la cordura. Verso 36. El hombre solo puede llegar a ser poseedor de todo esto por medio de Dios. No es propio de nadie. Todo le pertenece a Él. El sabio sobre la roca edificó, dice la palabra y la canción de escuelita. Dios es restaurador y restituidor. Sí, los reyes de la antigüedad no mencionaban sus debilidades ni sus derrotas en sus registros oficiales. Por eso es extremadamente significativo que haya quedado registrado
por el mismo Nabucodonosor que todo le había sido restituido por el Dios Altísimo. ¿Seremos tú y yo capaces de reconocer que necesitamos ser restaurados, restituidos en algún área de nuestras vidas? Amén. Todo comienza por aceptarlo. Y por último, encontramos que Dios humilla a los soberbios. Esto lo aprendió muy bien Nabucodonosor. ¿Qué aprendemos de esta porción nosotros? ¿Cómo permitir que ella sea práctica para nuestras vidas? Primero, el orgullo y la vanidad son pecados que acosan a los grandes hombres. Tú y yo no somos la excepción. Segunda enseñanza, todo lo que Dios hace tiene sentido y propósito. Tal vez no entendamos las circunstancias que nos toca atravesar, pero debemos estar seguros de que Dios está en control y que en su misericordia trata con nosotros para alinearnos con su perfecta voluntad, para poder bendecirnos en vez de destruirnos. Aleluya. Tercero, si Dios no es el Señor de nuestras vidas, entonces nada más tendrá sentido. Desde el capítulo 2 en adelante vemos a Nabucodonosor una y otra vez hablar del Dios de Daniel, de su grandeza, de sus obras y milagros. Pero como dijimos antes, este no era su Dios, ni su Señor. Amados, a la luz de estas porciones, Dios no va a moldear nuestras vidas, restituir, restaurar, hasta que no hayamos hecho de Él nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro todo. No basta con ir a la iglesia, no es suficiente congregar o incluso servir. Es necesario que Él sea Señor de todo en nosotros. Como dice aquella preciosa adoración, no basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Amados, continuamos tú y yo viviendo en nuestras fuerzas, bajo nuestras determinaciones, o estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, a nuestra supremacía, a nuestra fuerza, a nuestros propósitos, para vivir los de Dios. Se cree que Nabucodonosor no vivió más de un año después de su restauración. Quizá al final de sus días pensó, ¿cómo perdí el tiempo? ¿Estaremos tú y yo perdiendo nuestro tiempo? Cuidado, este no vuelve. Sí, al parecer es urgente que meditemos hoy en esto y hagamos del Salmo 90:12 nuestra oración. Señor, ayúdanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Sí, vivamos sabiamente. Amén. Dios nos bendiga.